Estimados señoras y señores, a nombre del director general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctor Presbítero Rafael Guíbar, reciban ustedes un cordial saludo. El día de hoy nos encontramos reunidos a través de la plataforma Zoom para dar continuación a la segunda sesión del ciclo de conferencias titulado Ley del Procedimiento Administrativo General, donde se abordarán los temas el régimen de fedatarios institucionales, potestad administrativa para autenticar actos propios y aplicación del silencio administrativo en el Perú, responsabilidad del funcionario y servidor público, los cuales estarán a cargo de la doctora Andrea Sarayasi Tejada y Walter Díaz Pérez, ambos destacados ponentes especialistas en Derecho Administrativo. Es importante hacer una mención en este punto para resaltar la realización de esta actividad. Se enmarca en el recientemente convenio firmado con la Junta de Decanos de Colegios de Abogados del Perú, con quienes de manera articulada se diseñó para el presente mes este ciclo de conferencias, esperando contar con la participación de todas y todos los abogados del país, así como de la ciudadanía en general. El programa Martes de Justicia y Derechos es una ventana académica que ofrece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a la ciudadanía para la difusión y discusión de temas que tienen una relevancia especial para fomentar la cultura de derechos humanos y acceso a la justicia en nuestro país, así como para analizar y debatir la legislación, jurisprudencia y o doctrina jurídica. En ese sentido, agradecemos a las más de 450 personas conectadas en esta conferencia. Estamos seguros que sacarán el máximo provecho de las intervenciones de nuestros destacados expositores. Continuando con el programa entonces, presentaremos a nuestra primera expositora, Andrea Sarayasi Tejada, quien es abogada por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con estudios de maestría en gestión pública por la Universidad Católica Santa María, especialista en Derecho Administrativo y Municipal, con más de 10 años de experiencia en el sector público, ocupando cargos como directora, secretaria general, procuradora pública, gerente de asesoría legal, registro civil, entre otros. Asimismo, ha laborado en las municipalidades de José Luis Bustamante y Rivero, Yabaya, Socabaya, Sachaca, Mariano Melgar y Jacobo Hunter en Arequipa, así como también en empresas privadas. Actualmente se desempeña como directora de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de la Producción. Adelante, doctora Sarayasi. Cuenta usted con 35 minutos para el desarrollo de su exposición. Muchas gracias, Jimmy. Agradecer en primer lugar al Ministerio de Justicia y a la Junta Nacional de Decanos. Agradezco por esta oportunidad en donde les vamos a presentar justamente el régimen de fedatarios institucionales. Voy a compartir mi pantalla para que puedan verificar. A ver, me indican ustedes si están viendo. Sí, doctora. Se visualiza. A ver, no sé si está en presentación. Ahora sí. Muy bien. A ver, permítanme. Tal como lo ha manifestado, vamos a presentar. A ver, un momento. Listo, ahora sí. Vamos a presentar el régimen de fedatarios institucionales, así como la potestad administrativa de certificar sus propios actos. Para ello vamos a pasar a la base legal, que es estrictamente el tubo de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo 04/2019 en sus artículos 4, artículo 49, artículo 52, artículo 138, artículo 139, y su cuarta disposición complementaria transitoria. De la misma forma, cabe resaltar la Ley del Código de Ética de la Función Pública, la Ley 27.815. De manera complementaria, tenemos que utilizar el Código Procesal Civil en su artículo 233. Asimismo, en los últimos años, desde el año 2018, con la implementación del gobierno digital,
tenemos al Decreto Legislativo 1412 y su reglamento, que es el Decreto Supremo 029-2021 PCM. ¿Qué es el régimen de fedatarios institucionales? Para entender cuál es el régimen y cómo operan los fedatarios institucionales, primero tenemos que saber qué es un documento. Para ello, el Código Procesal Civil nos señala que un documento es todo escrito u objeto que sirve para acreditar un hecho. ¿Cuáles son estas clases de documentos? El artículo 234 señala que son documentos los escritos públicos o privados, los impresos, fotocopias, facsímil o fax, planos, cuadros, dibujos, fotografías, radiografías, cintas cinematográficas, microformas, tanto en la modalidad de microfilm como la modalidad de soportes informáticos, y otras reproducciones de audio-video de la telemática en general y demás objetos que recojan, contengan o representen algún hecho o una actividad humana o su resultado. Seguidamente, el artículo 235 nos va a señalar que la copia del documento público tiene el mismo valor que el original, si está certificada por el auxiliar jurisdiccional respectivo, el notario o fedatario según corresponda. Ante ello, sabiendo cuál es el significado de un documento legal, vamos a pasar a saber qué es o quién es un fedatario. Un fedatario, entonces, va a ser el servidor público que va a dar fe sobre la autenticidad del documento para el empleo tanto en los procedimientos administrativos en la entidad y para las actuaciones administrativas concretas que sean necesarias. ¿Cuál es el perfil que tiene que tener este fedatario institucional? Pues básicamente la finalidad de designar a un fedatario es que este servidor merezca la respetabilidad para asumir esta tarea y manifieste las capacidades de honestidad y experiencias necesarias. Por ello, su desempeño va a tener que ser conforme lo establece la Ley de Código de Ética de la Función Pública. En tanto, los principios va a tener que seguir estrictamente el principio de probidad, que es actuar con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general. Seguidamente, el principio de veracidad, que en donde se expresa la autenticidad en las relaciones funcionales, tanto con los miembros de su institución, así como la ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. De la misma forma, deberá de respetar los deberes que impone la función pública, en principio el de discreción, ya que deberá guardar reserva respecto de los hechos o informaciones a las que logre obtener conocimiento con motivo o ejercicio de sus funciones. ¿Por qué es importante que este funcionario que va a ser designado como fedatario cumpla estrictamente con los deberes y principios del Código de Ética? Porque a través de su actuar se va a materializar el principio de presunción de veracidad, el mismo que está establecido en el artículo 4 del TUO de la Ley 2744. ¿Qué nos dice el principio de presunción de veracidad? Que en la tramitación del procedimiento administrativo se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. Para ello, Juan Carlos Morón Urbina nos va a señalar que este principio constituye una presunción que acoge la regla general o de sentido común, que es la buena fe. Bajo este principio, los funcionarios y servidores están prohibidos de adoptar a priori una conducta de desconfianza, tanto para el inicio como durante la tramitación de un procedimiento, dado que los hechos comprobados mediante declaraciones juradas u otros no estarán sujetos a actuación probatoria durante el procedimiento. Nos señala asimismo Juan Carlos Morón Urbina que la legislación consagra precisamente al régimen de fedatario como el componente central para la adecuada aplicación de la presunción de veracidad. Este va a ser el agente encargado personalmente, previo cotejo básico, de comprobar, certificar o autenticar la fidelidad de la reproducción de un documento original a efectos de su utilización en cualquier procedimiento administrativo a seguirse en la propia entidad o sector. Y también certificar firmas en los trámites administrativos de su propia entidad previa verificación de la identidad del suscriptor.
Entonces de lleno a lo que establece el artículo 138 del régimen de fedatarios, este nos señala 4 condiciones en las cuales se va a cumplir este régimen, los cuales van a ser, el primero, que cada entidad va a ser la encargada de designar fedatarios institucionales adscritos a sus unidades de recepción documental, en un número proporcional a sus necesidades de atención, quienes sin exclusión de sus labores ordinarias brindarán gratuitamente sus servicios a los administrados. El fedatario tendrá como labor personalísima comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original que exhibe el administrado y la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta última. Así también certificará firmas previa verificación de la identidad del suscriptor. En caso de complejidad, nos señala, derivada del cúmulo o la naturaleza de los documentos a autenticar, la Oficina de Trámite Documentario podrá, previa consulta al administrado, retener los originales para que en el plazo máximo de 2 días se cumpla con el fedateo de los documentos. Cumplido este plazo, tendrá que devolver al administrado los documentos originales. Asimismo, señala que la entidad puede requerir en cualquier estado del procedimiento la exhibición del original presentado para la autenticación por el fedatario. Dado este artículo, vamos a ver cuáles son los componentes que regulan el régimen o el rol del fedatario. En primer lugar, tenemos la fijación del deber. Esta fijación va a ser por parte de la administración y va a ser una función que le va a ser asignada al personal ya existente en las entidades. Va a ser una labor adherible a la tarea o cargo preexistente. Es una función agregada, no es concebida como una tarea independiente o un cargo por sí mismo. Seguidamente tenemos la inmediatez, que va a ser ejecutar esta función de forma inmediata a la solicitud del ciudadano. Tal como se ha mencionado anteriormente, puede diferirse por el plazo de 2 días, pero este tiempo va a ser excepcional y se tiene que contar con el consentimiento del ciudadano. Seguidamente tenemos la gratuidad, ya que las labores las van a brindar de forma gratuita, sin exclusión de sus labores ordinarias. Tenemos también la labor en sí de verificación, donde el fedatario de manera personal comprobará y autenticará previo cotejo entre el original del documento que se exhibe y la fidelidad de la copia. De la misma forma, certificará la firma del administrado previa comprobación de su identidad. Y por último, tenemos la delimitación de su potestad. La labor del fedatario tiene que circunscribirse a 3 circunstancias. 1. La autenticación de las copias de los documentos que los administrados deseen presentar ante la entidad. Segundo, la autenticación de las copias de los documentos producidos por la entidad para ser entregados a otras entidades, a sus destinatarios o al administrado. Y tercero, certificar a pedido de los administrados las firmas o actuaciones administrativas. ¿Cuáles son estos límites precisamente? Vamos a desarrollarlo aquí. En cuanto a la autentificación de las copias y documentos que los administrados deseen presentar, tiene que tenerse bien detallado que no se procede a autenticar copias simples o incluso copias que estén certificadas notarialmente, sino que debe certificarse el documento original previo cotejo, como se viene mencionando. Seguidamente, en la autenticación de las copias o documentos que ya tenga la entidad para ser entregados, ya sea mediante una ley de transparencia o para el régimen de notificaciones. Va a tener que realizar este fedateo. Sin embargo, no puede certificar documentos que sean expedidos por otras entidades o que traigan los particulares. Seguidamente, va a certificar a pedido de los administrados las firmas para el trámite administrativo en donde se solicite la firma del administrado, ya sea un otorgamiento de carta poder o un desistimiento. Es importante tomar en cuenta que la ley establece que cada entidad va a designar a sus fedatarios y estos tienen que estar adscritos a las unidades de recepción documental, porque es a través de ella donde se cumple la inmediatez en la recepción y entrega de documentos. Asimismo, el número de fedatarios también lo establece la entidad y dependerá de las necesidades de atención o requerimiento de los administrados.
Las entidades tienen el deber de regular a través de un reglamento interno los requisitos, atribuciones y normas relacionadas al desempeño de la función del fedatario, así como el llenado del cuaderno respectivo. Ojo que el fedateo y la certificación son instituciones jurídicas administrativas diferentes y no debe confundirse. Es oportuno señalar además que la inclusión en los documentos, cuando se pone el sello, con la denominación "la información reproducida es copia fiel del documento original", no va a dar lugar a que se habilite a la administración a cobrar por ello. Uno, porque tal como se viene diciendo, es gratuito. Además que en buena cuenta lo que se está materializando es la presunción legal. Complementariamente al régimen de fedateo, la misma ley del procedimiento administrativo general realiza una aclaración en su artículo siguiente, que es la potestad administrativa de certificar sus propios actos. ¿Qué nos dice esta aclaración? La facultad para realizar autenticaciones atribuidas a los fedatarios no va a afectar la potestad administrativa de las autoridades para dar fe a la autenticidad de los documentos que ellos mismos hayan emitido. ¿Qué quiere decir con esto? Nos señala que este artículo va a tener como objeto aclarar que la existencia de fedatarios institucionales no va a excluir de ninguna manera la potestad administrativa de las propias autoridades para dar fe de la autenticidad de los documentos que ellos hayan emitido. Se trata de reconocer que cualquier autoridad administrativa va a tener la potestad inherente en su calidad de funcionario para que mediante su firma pueda certificar la autenticidad de aquellos documentos expedidos por sus propias áreas u oficinas. De la misma forma, también goza de esta competencia las Secretarías Generales para certificar documentos institucionales con valor oficial. Esto último no está regulado per se en la misma ley del procedimiento administrativo y sí es necesario que se regule en la normativa interna de cada entidad. Nos preguntamos ahora cómo es que se vienen desarrollando a raíz de la pandemia y la implementación del gobierno digital y el gobierno electrónico el régimen actual de los fedatarios y cómo lo están cumpliendo. Para ello tenemos que seguir 3 normas que han salido. Acá tenemos una línea del tiempo. En el año 2018, 13 de septiembre, se publicó el decreto legislativo 1412, que es la ley del gobierno digital, que señala que tiene por objeto establecer el marco de gobernanza del gobierno digital para la adecuación, gestión de la identidad digital en los 3 niveles de gobierno. Seguidamente a ello, en el año 2021, el 19 de febrero, fue publicado el Decreto Supremo 29/2021, que establece el reglamento de la Ley de Gobierno Digital y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo. En cuanto al Decreto Supremo 029/2021, que es el reglamento, señala explícitamente que un expediente electrónico es el conjunto organizado de documentos electrónicos que, respetando su integridad documental, están vinculados lógicamente y forman parte de un procedimiento administrativo o servicio prestado en exclusividad por parte de la entidad. En el artículo 45 nos indica sobre la obtención de copias del expediente electrónico, que las entidades deben de expedir la copia en todo o en parte del expediente electrónico. Para ello, dichas copias deberán ser entregadas en soporte digital, contando con la firma digital del fedatario institucional. En cuanto al artículo 48, sobre digitalización de documentos en soporte papel presentados a unidades de recepción documental, este se da en el marco de las plataformas de ingreso o salida de documentos, que son las mesas de parte digitales. Nos indica que para ello, la digitalización de documentos originales que estén en soporte de papel presentados en las unidades de recepción documental de las entidades tendrán el siguiente acápite. Para digitalizar un documento original en soporte papel a soporte digital con valor legal, es necesario el uso de una línea de digitalización y producción de microforma certificada, observando las disposiciones legales sobre la materia. Para digitalizar un documento original en soporte papel y trasladarlo a soporte digital,
y este cuente con valor administrativo, el fedatario institucional autenticará el documento escaneado en soporte digital, previo cotejo con el original, con su firma digital generada en el marco de la infraestructura oficial de firmas electrónicas. Asimismo, señala en el punto 48.3 que para efectos de lo dispuesto en el literal B, cada entidad elaborará o actualizará una norma interna en la cual se establezcan los requisitos, atribuciones y demás disposiciones relacionadas con el desempeño de las funciones del fedatario institucional en el marco del cumplimiento del artículo 138. Seguidamente debemos atender que la Ley 27.269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, señala que la firma digital es una firma electrónica que identifica a la persona signataria. El DNI electrónico emitido por el RENIEC acredita la identidad del titular, y el uso de la firma digital generada dentro de la infraestructura oficial de firma electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. Con estas tres normas señaladas que han sido expedidas en el marco del gobierno digital y el expediente electrónico, podemos colegir que las nuevas funciones del fedatario institucional van a ser las siguientes. Considerando que el fedatario institucional tiene por función la de comprobar la fidelidad del contenido de la copia o reproducción de un documento original, este puede válidamente dar fe de la autenticidad de los documentos que se encuentren en soporte digital, siempre y cuando se les sea posible cotejar con el documento original que se requiere autenticar. El uso de la firma digital para autenticar documentos que se encuentren en soporte digital por parte de los fedatarios institucionales resulta jurídicamente válido, considerando que se genera dentro de la infraestructura oficial de firma electrónica y por tanto tiene la validez y eficacia jurídica que el uso de firma manuscrita conforme lo regulado en la normativa. Corresponde finalmente a cada entidad elaborar o actualizar su norma interna en la cual se establezcan los requisitos, atribuciones y demás disposiciones relacionadas con el desempeño de las funciones del fedatario institucional en la autenticación de los documentos escaneados en soporte digital, atendiendo al artículo 138 de la Ley 27.444. Eso es todo de mi parte y es el aporte que puedo darles en cuanto al régimen de fedatario y la potestad administrativa de autenticar sus propios actos. Muchas gracias por su intervención, estimado doctora Sarayasi. A continuación, pasamos con nuestro segundo expositor, el doctor Walter Díaz Pérez, quien es magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica del Perú, abogado por la Universidad Nacional de San Agustín, Arequipa, especialista en contrataciones del Estado, gestión de proyectos de inversión pública, gerencia política y gobernabilidad. Ha sido docente universitario en Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo e Inversión Pública y Privada, y ha impartido cursos en diferentes ciudades del Perú y el extranjero. Expresidente del Tribunal Administrativo del Gobierno Regional de Arequipa y árbitro en materia de negociaciones colectivas, acreditado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Adelante, doctor Walter Díaz. Cuenta usted con 35 minutos para el desarrollo de su exposición. Muchas gracias, doctor Jimmy Torres. Por favor, si pudiera permitirme acceder a iniciar la cámara. Mientras tanto, voy compartiendo mi pantalla. ¿Se visualiza, doctor? Muchas gracias, doctor. Vamos a ver el puntero. Acá está el puntero. Muy bien. ¿Qué ocurre en el Estado? ¿Qué ocurre en el Estado cuando pasa lo que Mafalda nos refiere ahorita? Llama a burocracia
y después de una larga, pero larga espera, llega burocracia, que es su tortuguita, y le dice y le da la lechuga, el alimento de su mascota, que es una tortuga llamada burocracia. ¿Qué ocurre cuando eso pasa en el Estado? En la sesión anterior, el martes pasado, que tuve también la suerte de poder estar junto con ustedes, y gracias a la invitación del Ministerio de Justicia y el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Desarrollo y de Derechos Humanos, veíamos un principio fundamental que era el del debido procedimiento. Que una de las consideraciones del debido procedimiento era saber y considerar que existe una garantía para todo ciudadano de alegar pruebas, crear pruebas, presentar argumentos, exponerlos oralmente, pero uno de ellos era el ser atendido en el plazo oportuno, no en cualquier plazo, no en el plazo que él administrado desee, no. Tampoco en el plazo que la administración pública le dé la gana, no. En el plazo oportuno, en el plazo debido. Entonces, el Estado, lamentablemente, muchas veces es pues paquidérmico, engorroso, lento. Y lo que el derecho administrativo ha creado es una ficción jurídica llamada silencio administrativo. ¿Y por qué es una ficción? Porque el silencio administrativo, pues, como su nombre lo dice, la administración guarda silencio, no actúa, no emite ningún tipo de acto administrativo, por lo tanto es una figura jurídica de ficción, es decir, no es algo concreto, no se tangibiliza en nada, sino es una ficción jurídica que le permite al Estado. Para muchos es una suerte para el Estado que exista silencio administrativo, pero para otros consideran que es una facilidad para el administrado frente a la letanía, demora, al aparato paquidérmico que muchas veces el Estado tiene. Entonces, la charla del día de hoy es el silencio administrativo, las responsabilidades y dificultades que un funcionario y un servidor va a tener al respecto. Pero es necesario que entendamos la figura del silencio administrativo en nuestro país. Entonces, los estados son muy antiguos. El derecho administrativo tiene cerca de 250 años de historia, pero los estados son antiguos, los estados no son recientes, ¿no? Desde que el hombre empieza a congregarse en ciudades, empiezan a surgir la visión de los estados, y muchas de ellas eran ciudades-estado, como en Italia, ¿no? En una ciudad se creaba un estado y poco a poco había crecimiento de estas ideas de estado. Pero esa visión de Estado que en algún momento, por ejemplo, los griegos denominaron democracia al gobierno del pueblo, pero para ellos el pueblo era gente preparada. Para empezar, no participaban las mujeres de las decisiones, solo los hombres, no podían participar los esclavos, solo los libertos. Tampoco podían aquellos que no eran considerados ciudadanos participar, sino una clase muy reducida, una élite muy bien formada, digámosle, preparada. Ellos elegían a sus representantes y ahí nace la iglesia la idea de democracia. Nosotros ahora tenemos otra concepción, todos valemos por igual, no importa la clase social, las concepciones religiosas, la clase económica que uno tenga, todos votamos por igual. Muy bien. Entonces, bajo esa misma idea de democracia, los estados también van creciendo, van modernizándose. Y en la visión
del Estado moderno existen dos elementos muy fundamentales. El primero, un Estado que garantice el respeto de los derechos humanos. Es decir, si yo no tengo agua, desagüe, puedo estar viendo afectado mi derecho humano a la salud. Si no tengo una educación de calidad porque X, Y, Z institución no me la presta, puedo estar viendo alterado mi derecho a la educación. En segundo, tercer, cuarto orden, ¿no?, del derecho humano que estemos hablando. O si el Estado, por su displicencia, no garantiza que cuando salga a la calle no sea asaltado, hayan delincuentes y que inclusive hayan asesinos y atenten contra mi vida. Entonces, ahí hay una visión del Estado moderno que respeta los derechos humanos. Muy bien, inclusive de esa figura nosotros pasamos a la segunda figura, que es el ciudadano que es atendido de forma eficiente. Es decir, un Estado que responde frente al Estado. Perdón, frente al ciudadano, ¿no? Con políticas públicas. Las políticas públicas son las respuestas que tiene el Estado para las demandas que tiene el ciudadano. Hemos atravesado una pandemia y a nivel nacional, tanto el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, o sea, los tres niveles de gobierno, no hemos respondido eficientemente, y me incluyo porque trabajo yo para el Estado, soy también funcionario, servidor público, asesor de entidades públicas. Entonces, todos los que estamos imbuidos en el aparato de la gestión pública debemos hacer un mea culpa y decir, en esta pandemia el Estado no ha respondido de manera eficiente, por eso es que hemos sido el país con mayor alto índice de muertos per cápita en esta pandemia, ¿no? Tenemos el peor índice de muertos y fallecidos por la pandemia que se ha generado en todo el mundo. Entonces, no hemos respondido de manera eficiente. Inclusive hoy día estamos hablando de hace 15, 20 años atrás, se ha concebido en Europa el derecho fundamental llamado, o sea, así como hay un derecho a la salud, a la educación, a la vida, a la identidad, a la igualdad ante la ley, igualito existe un derecho al buen gobierno. Y eso es lo que se ha acuñado en Europa y se viene aplicando en todas sus políticas públicas, la idea de que hay un derecho a que el ciudadano tenga un buen gobierno y no un mal gobierno. Entonces, en esa medida, ese gobierno, ese Estado tiene que responder de manera eficiente a la necesidad del ciudadano. Y es ahí, bajo esa visión de Estado moderno, que conlleva al respeto de los derechos humanos, a que el ciudadano tenga una atención eficiente, es que se acuña la visión de gestión pública moderna, ¿no? Y bueno, todos los que trabajan para el Estado saben que hay una gestión pública, pero hoy día se habla de la nueva gestión pública, la gestión pública moderna, ¿no? Que es darle otro enfoque por resultados, ya no solo pensando en cumplir el procedimiento o como algunos denominan proceso, aunque en la sesión pasada diferenciábamos la naturaleza administrativa que tiene el procedimiento frente a la naturaleza jurisdiccional que tiene el proceso. Es bajo esa idea y ese enfoque de gestión pública moderna que surge el silencio administrativo. ¿Y en qué consiste, profesor? Es muy sencillo. El silencio administrativo es una ficción jurídica por la cual se asume que el Estado ha emitido una opinión cuando falta opinión de éste. O sea,
explíquese mejor, cuando el Estado, por su letanía, no emite una decisión que, como vimos en la sesión anterior, basado en el principio de debido procedimiento, debe estar debidamente fundamentada, debidamente motivada, fundada en derecho y que haya relación con los hechos, es bajo esa decisión que el Estado señala y dice: cuando no me pronuncie en el plazo razonable debido, o sea, el que establece la ley como plazo límite para pronunciarme, el ciudadano debe considerar que mi silencio es en sí una opinión. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos dos tipos de silencios administrativos. El primero de ellos, el silencio administrativo positivo. O sea, frente al no pronunciamiento del Estado, se asume que el Estado se ha pronunciado de manera favorable a lo solicitado por el administrado. Pero esa es la excepción. Por otro lado, existe el silencio administrativo negativo, es decir, frente a la no respuesta del Estado en el plazo oportuno, es que se asume que ha habido una respuesta del Estado, por eso es una ficción jurídica negativa. Es decir, no se ha aprobado, no se ha autorizado, no se ha amparado lo solicitado por el administrado. Y ella es la regla. Entonces, el silencio administrativo es una figura que tiene dos vertientes. La primera, asumimos que hay una denegación del pedido, es el silencio administrativo negativo, que es la regla. O sea, para todo prácticamente opera el silencio administrativo negativo. Sin embargo, hay una excepción, que es el silencio administrativo positivo. El Estado te ha autorizado, te ha amparado, te ha dicho sí frente a el pedido del ciudadano, que en su plazo no fue contestado, no emitió pronunciamiento. Muy bien, pero es necesario que lo entendamos mejor. Aquí nos vamos a detener por lo menos unos 5 minutos, por favor. Déjenme mover acá. Listo. Muy bien. Con este gráfico lo vamos a entender mejor. ¿Sí? Hay un derecho consagrado a nivel constitucional, supraconstitucional, y pues, por supuesto, está desarrollado en gran parte del marco normativo a nivel normativo legal, o sea, en las leyes, y entre ellas la LPAG, nuestra famosa Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General, que ha cumplido, háganme memoria, 21 años, ¿no? Desde el 2001 a hoy, 2022, ha cumplido 21 años. Y ese derecho de petición radica que es el derecho que tiene todo ciudadano a ser contestado de manera expresa y por escrito en un plazo razonable cuando ese pedido es presentado ante el Estado y cualquiera de sus instancias. O sea, es aquel derecho que uno tiene de solicitar, de pedirle al Estado lo que desee. Pero no solo de pedirlo, sino también de que el Estado conteste al ciudadano de manera expresa, no tácita. No es que, si te moví la cabeza significa que entiendes que sí está aprobado. No,
el derecho contempla de que haya una contestación expresa y por escrito y en el plazo razonable o debido. Ese es el derecho de petición, que tiene relación con el del debido procedimiento, que esa contestación esté debidamente motivada, fundamentada, se dé en un plazo razonable, ¿no? Si es que el procedimiento lo permite, te permite hacer actuaciones, te permita que haya sustentación, fundamentación del mismo, pero eso lo vamos a analizar en breves momentos. Entonces, ese derecho de petición está consagrado en, primero, el artículo 2, numeral 20, no hay necesidad de leerlo, pero ya se los he explicado ahorita, y en segundo lugar, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el artículo 24, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 8, y además en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 25. Muy bien. Pero acá está, frente a este derecho de petición que le obliga al Estado a contestar, ocurre que hay una inacción del ciudadano. Y acá surgen dos corrientes teóricas de si es una garantía para el ciudadano, realmente es una garantía que el Estado, cuando no hay acción, no hay pronunciamiento del Estado, realmente es una garantía para el Estado que se asuma el silencio administrativo, porque no hay, como dice el derecho de petición, una contestación expresa, menos por escrito, ¿no? Frente al vencimiento del plazo razonable para emitir una opinión de parte del Estado. Entonces, digámosle, esa realmente es una garantía del ciudadano, o por otro lado otros consideran que realmente es no una garantía del ciudadano, sino es un mal menor para el ciudadano, pero es una protección para la administración pública para efectos de no dilatar, o mejor dicho, no extender la inacción, la burocracia, la demora que tiene como lechuguita para cuando la llama, perdón, para cuando burocracia, que es la tortuga de Mafalda, demora en llegar para recibir su lechuga. Entonces, muchos consideran que es una protección. El Estado, la administración pública, el derecho administrativo ha creado esta ficción jurídica para proteger a la administración pública de su propia ineficiencia e ineficacia. Entonces surge la pregunta, ¿el silencio administrativo suple la obligación constitucional del Estado de resolver, es decir, de dar por cumplimiento el derecho de petición? ¿Realmente es así? ¿No? Y acá viene una discusión teórica. Lo dejo en el tintero para que todos veamos qué ocurre realmente con el aparato estatal, ¿no? Si realmente el silencio administrativo es una figura que le ayuda al Estado a resolver. Pero también surge una segunda pregunta, es si el silencio administrativo lo resuelve todo. Puede haber funcionarios que estén sentados y digan, bueno, ya que el silencio administrativo lo resuelva, pues, ¿no? Reviso rápido, en vez de estar redactando, tipeando, mejor lo dejo al silencio administrativo. Y eso puede ocurrir y en muchas ocasiones ocurre. O a veces ocurre que el ciudadano dice, prefiero esperar a que haya una decisión y espera meses que acogerse al silencio administrativo. Uno, por desconocimiento, no todos conocen. Y en segundo lugar, ¿por qué? Porque también existe una preferencia por esperar a que el Estado se pronuncie realmente. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, entendamos ahora sí un poquito lo que es el marco legal o la normatividad principal que existe respecto al silencio administrativo. Este fue regulado y recogido en la LPAG, la 27444, en el año 2001, cuando nace
la ley del procedimiento administrativo general, que fue un esfuerzo extraordinario de padres del derecho administrativo en nuestro país, que crean, ¿no?, la ley y que le dan otro giro a la administración y al entendimiento del procedimiento administrativo en nuestro país, que estaba desperdigado, no había coherencia, no había, digámosle, sintonía normativa. Pero luego viene en el año 2007, surge, perdón, un ratito. En el año 2007 sale la ley 29060 del silencio administrativo general, y luego surge el decreto legislativo número 1029 también en el año 2007, que hace algunas modificaciones y adecuaciones y crea a través de una ley específica la figura del silencio administrativo. Sin embargo, al momento de darse, este era el gobierno de Alan García, había algunos cortes populistas, y entre ellos decirle al ciudadano, te ha aprobado una ley específica, porque fue una iniciativa, digámosle, del gobierno nacional, que fue tramitada a través del Congreso de la República, de decirle, hemos propuesto, hemos logrado que frente a este estado un poco burocrático haya una ley específica sobre el silencio administrativo. Pero estas, en el año 2016, con el decreto legislativo 1279, y en realidad desde antes, dejan de tener efecto y regresamos nuevamente a la figura establecida en la ley 27444, que es la que más claridad tenía. Hemos tenido una ley del silencio administrativo que prácticamente ha durado 9 años, que no tenía, para empezar, no tenía sintonía legislativa. ¿Por qué crearlo en una ley específica cuando podría haber una ley modificatoria de nuestra LPAG y fortalecerla? Que esa es la idea que debemos tener todos, ¿no? Todos creen que hay que, en los marcos normativos, ¿no?, borrar las normas y crear nuevas, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es fortalecer las que ya tenemos, que tienen cierta experiencia, e ir mejorándolas. Esa es al menos la concepción que tengo yo respecto a los paquetes normativos. Pero en este caso, muchos, entre ellos el profesor Juan Carlos Moro, salieron a criticar, desde la academia, ¿no?, desde la academia, desde los artículos, la docencia, salieron a decir que no era lo más conveniente. Y el tiempo, 9 años, ha dado la razón y hemos regresado nuevamente a devolver ciertos artículos a nuestra ley del procedimiento administrativo general, de un silencio administrativo que no tenía mucha claridad, era ambiguo, la norma decía, opera el silencio administrativo positivo, siempre y cuando no se afecten derechos fundamentales o no se afecte el interés del Estado. Entonces, eso estaba sujeto a muchas interpretaciones, cuáles sí, cuáles no. Y esa como referencia, pero lo tenemos que entender mejor. En nuestro derecho administrativo existen muchas, pero muchas formas del procedimiento. ¿De acuerdo? Existen muchas formas del procedimiento. Pero hoy vamos a entender dos principales, que son el procedimiento de aprobación automática y el procedimiento de aprobación por evaluación previa. ¿Cuál es cuál? Para empezar, el procedimiento administrativo es un mecanismo de regulación, obviamente, pero que busca dar predictibilidad y transparencia a la actuación del Estado. Y tenemos dos tipos de mecanismos de aprobación. El que se aprueba automáticamente
Es decir, la entidad no emite ningún documento expreso confirmatorio de la aprobación. O sea, desde que el ciudadano cumple los requisitos, se verifica en mesa de partes que esté entregando los requisitos uno a uno por uno se va verificando, le colocan el sello de mesa de partes, ya está aprobado, ¿no? Ese es uno de los... Ya, ahora sí. Entonces, estábamos conversando que este procedimiento de aprobación automática es por el cual la entidad no emite ningún documento expreso que confirme la aprobación, sino que simplemente es una verificación de los requisitos. Es decir, no existe una labor intelectiva, o sea, no existe un razonamiento por parte de la administración pública a través de sus funcionarios y servidores de verificar, de contrastar, de evaluar que realmente se haya aprobado el expediente, la solicitud, lo que haya pedido el administrado. Simplemente solo una revisión de que se cumplen los requisitos y decir, ingresaste, ya está aprobado. Pero está sujeto a fiscalización posterior, porque cabe la posibilidad que yo verifique se cumplieron los requisitos, pero no veo detalles de los documentos. De repente por ahí una firma no coincide, las fechas tampoco, hay una notaría que no existe, pero ahí existen los sellos notariales, una firma notarial. Entonces, eso está sujeto a fiscalización posterior por parte de la administración pública. Pero por otro lado, también existe, vamos a corregir acá el PPT, un minuto. Ahora sí. También existe el procedimiento de aprobación por evaluación previa. ¿Eso qué quiere decir? Para aprobarte, previamente te evalúo. Mientras el anterior es automático, presento y ya está aprobado, siempre y cuando cumpla los requisitos, el otro es una aprobación que sí requiere una labor intelectual, una labor de análisis, una labor de evaluación de lo que se ha presentado, de si guarda relación y por ende de si debe o no debe ser aprobado. ¿De acuerdo? No solo es una verificación del cumplimiento de requisitos normativos o establecidos en la norma, no. Es una abstracción de lo que se ha presentado para efectos de hacer una evaluación y posterior aprobación. La entidad debe emitir un documento expreso de la decisión, es decir, sale un acto administrativo, que como seguro lo vamos a seguir o los van a seguir viendo en estos martes jurídicos, ¿no? de análisis del procedimiento administrativo general. El acto jurídico, recordemos, y analizaremos seguro después, es una decisión de parte de la entidad. Entonces, esa decisión se expresa en un documento debidamente motivado y justificado. Y existe indudablemente un plazo, ¿no? No es como el de aprobación automática que es inmediata la presentación, no, existe un plazo de evaluación previamente por parte del funcionario, que por lo general es de 30 días. 30 días es la regla, salvo que las normas establezcan disposiciones contrarias o diferentes, ¿no? Por ejemplo, 7 días para el de licencia, si es que la memoria no me falla, etcétera, etcétera. Ah, algo importante y que me olvidara. Este está contemplado en el TUPA. Eso nunca nos olvidemos, ¿no? El TUPA nos va a decir, qué
procedimientos administrativos son de aprobación automática y cuáles son de evaluación. Eso siempre ha sido contemplado y ahora con mayor razón desde que el TUPA está cada vez mejor regulado, mejor establecido en nuestro ordenamiento jurídico. Muy bien, entonces eso está debidamente en el TUPA. Muy bien, entonces estábamos, para hacer un breve repaso, estábamos hablando que hay una actividad administrativa que es la formal y hay una actividad administrativa material. Frente a las dos actividades, la formal y la material, hay una coraza jurídica que se llama silencio administrativo, que radica básicamente en esa inactividad formal y que por lo tanto la constituye una concepción antijurídica, porque la norma, el derecho de petición contemplado en la Constitución, en los convenios internacionales, también desarrollado ampliamente en nuestras leyes específicas, entre ellas la LPAG, nos dicen que el ciudadano tiene el derecho a ser contestado por parte del Estado en cualquier petición que realice dentro de un plazo razonable y debidamente motivado. Pero frente a esa inactividad administrativa, que es principalmente formal, el Estado ha creado la ficción jurídica llamada silencio administrativo. Claro, podemos, frente a ello, esa inactividad formal, y frente a esa concepción ya material de lo que significa nuestro derecho, podemos acudir al Poder Judicial a cualquiera de los derechos que nos pueda permitir el Poder Judicial. Muy bien, entonces digámosle que el procedimiento inicia y tiene un término, hay una culminación. ¿Y cómo culmina el procedimiento? Por resolución o acto expreso, por desistimiento, por declaración de abandono, ¿no? O sea, resolución o acto expreso es la consagración plenamente de ese derecho de petición. El desistimiento, inicio mi procedimiento, pero llegado el momento, considero que no debe ser, no debo continuar con el procedimiento y me desisto. Tan igual como he presentado mi derecho de petición a través de una solicitud o formulario, también lo retiro. Pero también existe la declaración de abandono. Lo presento, pero luego digo, no tengo interés en continuarlo, ya cambié de intereses, pedí una licencia, pasó el tiempo, digo, ya no me interesa la licencia, quería construir, pero me gasté el dinero y ya no quiero construir, lo dejo ahí. Existe la figura de la declaración de abandono. También puede pasar que pida algo y termina en una conciliación o transacción extrajudicial. Puedo también presentar una solicitud que de repente no esté dentro del TUPA, por ejemplo, que rieguen constantemente el jardín de nuestro parque, del parque por parte de la municipalidad. Solicito, eso no está en el TUPA, pero de inmediato la eficiencia en la gestión pública dice sí, vamos a atenderle su pedido y en vez de regar una vez por semana, vamos a regar 2, 3 veces por semana para que el área verde esté realmente verde. Entonces hay una prestación de lo requerido, ¿no? O también, por ejemplo, es el trámite de acceso a copias, ¿no? Muchas veces el trámite te dice, pido la información, espero 7 días, se puede ampliar a 10, muy bien. Pero de repente voy, me dicen, pague acá, acá está regulado esa obligación en el TUPA, muy bien, paga, y de inmediato me entregan las copias. No necesito esperar. También se da la prestación de lo requerido. Por resolución que declara la imposibilidad de continuarlo, ¿no? Eso se da mucho en los cambios de entidades, ¿no? Una entidad cierra y se crea otra nueva, entonces la que lo recibía en un inicio le dice al ciudadano, ya no puedo continuar con tu trámite porque ahora lo va
emprender otra oficina, ¿no? Y bajo las dos figuras que nosotros conocemos, que es el silencio administrativo positivo y el silencio administrativo negativo. Muy bien, ahora sí, regresemos a nuestro, todavía tenemos 8 minutos, corríjame por favor la organización, doctor Jimmy, si es que me equivoco. Sí, doctor, 10 minutos aún. Ya, entonces tenemos tiempo. Vamos a nuestra primera gráfica. ¿Dónde estás? De acá, de los procedimientos. Recordemos que hay un procedimiento de aprobación automática de manera inmediata, apenas lo solicito, ya está aprobado si cumplir los requisitos que son verificados, y hay el procedimiento por evaluación previa. Digámosle que en el procedimiento de aprobación automática no hay silencio administrativo, ni negativo ni positivo. La aprobación es automática, ¿no? De forma inmediata ya está aprobado. No hay silencio. Bastó cumplir el procedimiento establecido en la norma. Sin embargo, en el procedimiento de aprobación por evaluación previa, ahí sí puede operar el silencio administrativo, porque hay un periodo de tiempo en el cual la entidad todavía no se pronuncia porque realiza una actividad cognitiva, intelectual, de verificar si es que lo que pide el ciudadano merece ser respondido de manera positiva o de manera negativa, aceptarlo o denegárselo. Ahí es donde va a operar, mejor dicho, el silencio administrativo. Entonces, tengamos claro que está en el procedimiento administrativo de aprobación por evaluación previa. Muy bien, entonces tenemos que analizar el procedimiento de aprobación automática, que en este no opera silencio administrativo positivo, sino en el procedimiento de aprobación por evaluación previa. Ahí sí. Y es que la evaluación previa requiere de un grado de instrucción. Sabemos que la instrucción es los pasos por los cuales el operador administrativo, la administración pública, van a realizar las actuaciones que se requieran. Es decir, desde la solicitud que fue presentada hasta la decisión final, que es el acto administrativo, van a haber actuaciones. No son actos, son actuaciones. Un informe oral, un periodo para que haga su descargo, recepción de pruebas, evaluación, etc. Esa es la instrucción. ¿De acuerdo? Muy bien. Por otro lado, la sustanciación, o sea, la evaluación, la probanza y finalmente el pronunciamiento por parte de la entidad. Es decir, todas las actuaciones van a permitir que haga una labor cognitiva para ver si es que hay sustento, hay sustanciación, hay probanza, o sea, se está evaluando realmente que el administrado ha solicitado, y lo que está solicitando es lo debido, es lo correcto, lo está haciendo correctamente. Entonces, debe haber un pronunciamiento por parte del ente. Por eso es que se define: la petición del administrado queda en suspenso hasta que se resuelva la totalidad del trámite. Que como regla es 30 días, porque así lo estableció nuestra LPAG, pero tenemos nosotros que la Ley de Procedimiento Administrativo General es el procedimiento general. Existen procedimientos específicos con normas específicas en materia de tributación, en materia de contratación, en materia de licencias de funcionamiento, etcétera, 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 donde los procedimientos y los plazos son distintos. Pero la regla es 30 días. Ese es el tiempo en que para nuestro Estado peruano hay un plazo razonable. Muy bien. Entonces, el procedimiento es muy sencillo. Frente a la petición administrativa,
nosotros tenemos que disgregar si nos encontramos ante un procedimiento de evaluación previa o de aprobación automática. Si hay aprobación automática, descartamos. Ahí no opera silencio. ¿De acuerdo? Muy bien. En segundo lugar, si es procedimiento de evaluación previa después de hecho este análisis, ahí nosotros evaluamos los silencios. ¿Y con cuál debemos quedarnos? Con el positivo. ¿A qué me refiero? En nuestra evaluación, ¿no? En nuestra evaluación nos debemos quedar con el análisis del silencio administrativo positivo. ¿Por qué? Porque el silencio administrativo negativo realmente lo único que va a generar es que haya denegatoria del pedido del ciudadano, por lo tanto se encuentra denegado. Y él podrá acudir, frente a la denegatoria existen los recursos, y frente a los recursos, él podrá hacer valer su derecho en otra instancia. De repente la primera instancia, por la carga, no puede atender todos, entonces él dará por agotado la vía administrativa y acudirá a la segunda instancia. Entonces nosotros nos debemos quedar con el análisis del silencio administrativo positivo, que es prácticamente la aprobación, ¿no? Entonces, la aprobación sin opinión de parte de la entidad pública tiene una consecuencia. Sin la opinión, digámosle, fundamentada, expresa por escrito, debidamente motivada, sustentada, fundada en derecho. Todo ello tiene una consecuencia. Y ahí es donde entramos a analizar brevemente lo que son las responsabilidades. Entonces, este procedimiento administrativo tiene responsabilidades, en primer lugar, en el administrado, indudablemente que debe presentar la documentación debidamente, y como lo dijo mi colega y la doctora Andrea Sarayasi, que nos ha precedido en esta charla, pues hay una presunción de veracidad de que lo que presenta es veraz. Cabe la posibilidad de que lo que presente no sea veraz, haya una duda, y por lo tanto se activará la figura de la fiscalización posterior y de la evaluación de la veracidad de esa documentación, pero mientras tanto nosotros presumimos que la información que se presente es veraz. De lo contrario, hay una responsabilidad del administrado por posiblemente falsedad, ¿no? Pero también existe responsabilidad del funcionario servidor público. ¿Y en qué sentido existe esta responsabilidad? Uno, puede existir responsabilidad administrativa por la letanía, la demora, siempre y cuando se demuestra pues que la carga que uno tiene no es excesiva para el rendimiento humano. Hay algo que no siempre medimos nosotros en el Estado, que es la eficiencia del trabajador público, ¿no? Si nosotros analizamos, por ejemplo, el rendimiento en empresas que generan movimiento económico, un banco, los trabajadores son medidos en virtud de cuántos seguros vendieron, cuánto ingresaron de depósitos, cuánto dinero tienen en las cuentas, ¿no? Si nosotros vamos un poquito más al Estado, debería haber en todas las entidades del Estado una evaluación de, por ejemplo, cuánto es el rendimiento de un obrero de un área de parques y jardines, cuánto es el rendimiento de ese obrero en mantener el área verde. O sea, cuánto de terreno puede él mantener como ser humano durante 8 horas de trabajo sin ser explotado ni tampoco descuidar el trabajo, de mantener esa área verde. Muy bien, en el Estado no hacemos la evaluación de la carga, o sea, evaluar cuántos expedientes al día debería un funcionario emitir, ¿no? ¿De qué tipo? Una cosa puede ser un procedimiento concursal y otra cosa puede ser pues el de licencias de funcionamiento. Ahí hay dos trámites marcadamente diferentes en cuanto a cantidad de análisis,
Entonces, eso tendría que ser evaluado. Pero si hiciera correctamente esa evaluación y el funcionario no responde en el plazo que debe responder, ahí pudiera incurrir en dos tipos de responsabilidades. La primera, una responsabilidad administrativa por el incumplimiento de sus funciones, y la segunda, una responsabilidad penal por, de repente, omisión, retardo injustificado en la atención del trámite, ¿no? Entonces, esas son básicamente los dos tipos de responsabilidades, uno desde el administrado, dos desde el funcionario y servidor público, y el funcionario y servidor público indudablemente tiene responsabilidad administrativa y pudiera, cuando se compruebe que esa demora, displicencia, tiene una actitud dolosa. Porque el simple hecho de demorarme no me hace responsable de un delito. Simplemente me da la posibilidad de que no soy consecuente con mi trabajo, demoro, tengo letanía. Pero por otro lado, si tengo una actitud dolosa de generar ese retardo, esa displicencia, sí puedo ser sometido a una sanción de tipo penal. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención, doctor Walter Díaz. Pasamos entonces brevemente a la ronda de preguntas, ¿no? Vamos a empezar con la doctora Sarayasi para poder absolver las preguntas de nuestro público. Una pregunta es legal si un fedatario autentica una carta notarial cuando la persona se encuentra fuera del país y señala como domicilio real en Lima? Bien, en cuanto a esta pregunta, vamos a resolverla rápidamente. En primer lugar, el acto del fedateo no exige que el fedatario realice un análisis de admisibilidad o procedencia, ni que se pronuncie sobre el fondo del documento en sí. Únicamente la función va a ser velar y comprobar, cotejar personalmente la originalidad del documento y verificar que éste no se encuentre con añadiduras, borrones, o sea, ilegible. No puede el fedatario pronunciarse sobre, entrar a tallar sobre lo que dice el documento en sí o si este va a ser procedente. Por lo tanto, no sería su función ni tampoco su competencia. Gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿el fedatario puede autenticar documentos impresos del sistema de gestión documental para la reconstrucción de documentos, haciendo alusión que son imágenes, dejando fe que son documentos que constan en el sistema de la entidad? El artículo 164 de la 2744 nos habla sobre la intangibilidad del expediente, pero sin embargo sí establece que se debe de reconstruir el expediente en caso de pérdida o extravío. En esta precisa pregunta que nos están indicando que se ha extraviado el expediente, tendría la obligación la administración de reconstruirlo. Y si va a ser el fedatario la reconstrucción de esta cámara o grabación previa y obra y es propio de la entidad, sí podría ser la autentificación de este documento, ¿no? Perfecto, doctora. Otra pregunta que nos han hecho desde el público es, ¿qué tan importante considera usted que es el cumplimiento de los principios, deberes y prohibiciones establecidos en el Código de Ética para los fedatarios institucionales, y si estos últimos están sujetos a un régimen disciplinario especial debido a la naturaleza de sus funciones? Bueno, vamos a empezar por lo último. No es un proceso administrativo especial, sino que se va a circunscribir a las faltas establecidas en el artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, Ley 30.057. Este puede hacerse, por ejemplo, en lo que es negligencia en el desempeño de las funciones por un acto que no esté de repente abocado a hacer, porque es por omisión u omisión, se tiene que ver cada acto, ¿no? Había una pregunta también anterior que establecieron qué pasa si un fedatario fedatea un documento cuando ya su designación había concluido. Justamente ante ello, quisiera hacer esta aclaración, podría caber una responsabilidad administrativa, según este literal de negligencia en el desempeño de funciones, aunado al artículo 261, que son faltas administrativas,
para las autoridades y personal al servicio de las entidades ejecutar actos cuando no se encuentren expeditos para ello. Entonces, resolver, ¿no? Igual va a seguir estando establecidas sus faltas en el artículo 85. En cuanto ya para terminar el cumplimiento de los principios y deberes de la ley del Código de Ética, es en general para tanto funcionarios y servidores. No hay que ser distingo por el hecho de que sea fedatario, que sea un funcionario de alto rango o cualquier tipo de servidor. Todos tenemos que dar fiel cumplimiento a la ley del Código de Ética. En cuanto expresamente a la labor del fedatario, justamente el principio de veracidad va a recaer sobre él. Entonces él tiene dos entradas, va a responder ante la administración y va a responder también ante el administrado, porque va a ser la cara y representación ante el administrado de cómo funciona la entidad. Entonces el cumplimiento del principio de veracidad, probidad, y los deberes que establece va a ser personalísimo, por eso generalmente las entidades buscan a los funcionarios que tengan estas características en donde recaiga la confiabilidad para justamente ser designados. En mérito a ello, quien es fedatario generalmente no es cualquier servidor, sino que ha sido, debido a su actuación, justamente proba, la cual conlleva que la autoridad pueda confiar en él y la administración pueda confiar en él para que dé la buena fe de estos actos, tanto del administrado como de la propia administración. Es importante siempre cumplir el código de ética y justamente para los fedatarios, ellos van a representar lo que es la veracidad de la entidad. Perfecto, doctora. Hay una última consulta ya, es ¿qué diferencia hay entre copia fedateada y copia certificada? Bien, la copia fedateada, tal como lo estamos mencionando, va a estar dentro del régimen de fedatarios. En lo que es una copia certificada, justamente entra en la potestad de todos los funcionarios de poder autenticar sus propios actos. Llámese un director de una entidad al que le preguntasen si es que suscribió una orden de servicio, por ejemplo, y se ratifique de su firma, él podría certificar que esa copia obra en su poder y que sí la suscribió. Otra forma también es a través de los secretarios generales que certifican los documentos de gestión de sus entidades. Diferencia para lo que es la ley de transparencia, por ejemplo, el Tribunal de Transparencia se ha pronunciado que para ellos no hay ninguna diferencia entre lo que sería una copia fedateada o una copia certificada cuando lo solicite así el administrado, pero sí son instituciones jurídicas administrativas diferentes porque una se tramita a través del régimen de fedatarios en tres circunstancias que hemos mencionado, cuando es el administrador el que presenta el documento para la entidad o cuando salen documentos de la propia entidad para otras entidades distintas. Ahora, la copia certificada, como le estamos mencionando, es la potestad que tienen los funcionarios para autenticar sus propios actos cuando así lo requiriesen y también a través de los secretarios generales, que debe estar regulado, sí, en sus documentos internos. Muchas gracias, doctora Sarayasi. Doctor Walter Díaz, el público también ha hecho varias consultas. Tal vez podría usted sintetizar alguna de ellas y dar unas respuestas un poco más directas, ¿no? Porque veo que en algunos casos se repiten algunas. Doctor, no he podido todas juntarlas, pero vamos a responder acá algunas rápidamente y brevemente. ¿Ya? Sí. Por ejemplo, nos O han si gusta, preguntado... le puedo leer si gusta algunas. Por favor, doctor, porque como Sí. no he tenido mucho tiempo con el anterior, no he podido analizarlas todas. Perfecto. A ver, hay una pregunta aquí que indica, bueno, preguntas, a ver, por ejemplo, dice, ¿cuáles son los plazos que los directores ejecutivos tienen para responder por cometer delitos administrativos hacia un trabajador? Bueno, por ahí estaba analizando
¿qué plazos deben operar? Yo hablaba que la excepción, la regla son 30 días, pero son para los procedimientos administrativos en donde interviene una petición del ciudadano y un término final, que es una decisión por parte de la entidad, pero que está debidamente regulado en el texto único de procedimiento administrativo de la entidad. ¿De acuerdo? Entonces, yo pido una licencia y ahí en ese texto único de procedimientos administrativos va a estar regulado qué requisitos debe contemplar la licencia, si es un procedimiento de aprobación automática, por lo tanto no existen silencios, si es un procedimiento de aprobación de evaluación previa, por lo tanto sí existe la posibilidad de los silencios. Y algo que también he visto en una pregunta, ¿no? ¿Qué opera frente al silencio administrativo negativo como recursos? ¿Cuáles puede interponer? Se pueden interponer todos. Hagamos de cuenta que hemos recibido un documento en donde nos deniegan nuestra petición, por lo tanto puedo interponer todos los recursos que tengo, que son el de reconsideración y el de apelación, ¿no? Sin embargo, ¿cuánto es el plazo para que un funcionario identifique un delito en donde yo tenga un cierto nivel de responsabilidad o de repente en un PAD? Me han preguntado, ¿no? El proceso administrativo disciplinario, ¿cuánto es el plazo? En realidad, ahí opera el plazo de prescripción. Ahí no existe silencio administrativo positivo, ni negativo, ¿no? No existe ahí silencio. Y esa es la confusión que se generó a partir de la dación en el año 2007 de la creación de una ley del silencio administrativo positivo que daba a entender que si el Estado nunca se pronunciaba, te aprobaban lo que tú querías. Bueno, por ejemplo, quiero titulación de un terreno, presento mi escrito, acá está, contéstenme. Ya pasaron 30 días, ya estoy con el terreno titulado. Se empezó a creer que eso ocurría. O lo que ahorita de repente en la pregunta se pudiera dar a entender, ¿pudiera existir un plazo para que ya no me investiguen un delito o una sanción disciplinaria? No. Ese es un plazo de prescripción que opera para cada tipo de delito y para cada sanción disciplinaria, pero no opera para el silencio administrativo positivo o negativo. Es más, precisemos, ese tipo de silencio está regulado en el texto único de procedimiento administrativo. Ahí aparece qué tipo de procedimiento es, el plazo en el que se debe contestar, qué tipo de silencio opera y además los recursos que se pueden interponer. Ok, acá tenemos otra pregunta también. ¿Qué sucede si una entidad pública no acata la ejecución de un acto administrativo debidamente emitido como es servir? Buena pregunta, ¿no? Si servir se pronuncia y otra entidad no lo acata, puede haber desde desobediencia a la autoridad, puede haber rehusamiento, ¿no?, al cumplimiento de nuestras funciones, omisión de funciones, etc. Ahí no opera nada de los silencios administrativos. Bien. Ok. Otra consulta, y ya para ir terminando, a ver, por ejemplo, ¿es correcto que el TUPA de una institución no contemple el concepto de... bueno, esto era para la doctora Sarayasi. Aquí hay otra consulta. ¿Qué acciones debe tomar el administrado si el funcionario responsable no responde a su solicitud? Perdóname, doctor, ¿qué acción debe tomar el Estado si él... ¿Qué acciones debe tomar el administrado si el funcionario responsable no responde a su solicitud? Ya. Vamos a contestar ahí dos preguntas, ¿sí? La primera, en sede administrativa, ¿qué debe hacer? Evaluar si es que mi pedido se encuentra dentro del TUPA, dentro de los procedimientos administrativos, y acogerme al silencio administrativo negativo o al silencio administrativo positivo. Si es positivo, me han dado la razón. Si es negativo, tengo que interponer los recursos administrativos. Cabe también la posibilidad de que ahí también no haya respuesta, ¿no?
Y alguno me preguntó sobre el habeas corpus. Recordemos, el habeas corpus es para efectos de delitos, ¿no? Cuando veo mellada mi libertad personal. En cambio, cuando no accede a la entrega de información, puede operar el habeas data. O si es por cualquier otro derecho que me esté viendo afectado, una acción de amparo. O también pudiera, que es lo habitual para estos casos en el que me están denegando lo que he solicitado, acudir al Poder Judicial para un proceso contencioso administrativo. Y ahí surge otra pregunta: ¿cuál es la diferencia entre el derecho de petición y el de contestación? Bueno, es igual, perdón, el de acceso a la información. Ahí hay dos cosas distintas. Por un lado, si quiero acceder a la información, solicito información. Pero mi derecho de petición no es solo acceder a formular un pedido de información, es también para que la entidad me entregue algo, por ejemplo, un título de propiedad, por ejemplo, un certificado, una licencia. Solo es para acceder a la información. Entonces, ahí hay una diferencia. Luciana preguntaba si hay un doble silencio administrativo. Hay dos tipos de silencio. No hay doble silencio administrativo. Lo que hay es dos tipos de silencio: positivo y negativo. Positivo, me han amparado, me han dado razón. Negativo, me lo han dado los dos de manera ficta. Pronunciamiento de la parte de la entidad. Y ahí nos permite aclarar también otra figura, doctor Jimmy, un minuto más, que es el del consentimiento. Una cosa es el silencio administrativo positivo y otra cosa muy habitual en licencias de funcionamiento y también en contrataciones, el consentimiento, que no es lo mismo que el silencio. Por último, Johnny preguntó, doctor, si todo documento, o sea, todo acto administrativo tiene que ser expresado en una resolución. Recordemos que el derecho de petición nos dice que el Estado debe pronunciarse de manera expresa y por escrito. No te dice cómo. Y el acto administrativo se entiende que puede ser expresado de cualquier manera. Inclusive muchos administrativistas te dicen, hay acto administrativo tácito. Por ejemplo, el despedirte. Hoy día estás trabajando, mañana te dicen, ya no ingrese, se va. No me han emitido ni memorándum, ni carta, ni resolución, ni nada. Es un acto administrativo por el cual la entidad expresa ya no contar con tus servicios, despedirte. Es un acto administrativo tácito. Se entiende que debe ser expreso, pero la norma no ha detallado que sea mediante resolución. Puede ser carta, se ven impugnaciones a oficios, a memorándum, a proveídos. La administración puede emitir actos administrativos a través de esos documentos. Se entiende que esos son actuaciones administrativas, pero lo que el legislador no ha querido es disgregar de que solo podamos impugnar, cuestionar o reclamar respecto a resoluciones, entendiendo que esas son los únicos actos administrativos que deben existir. Eso creo me permite haber reseñado la mayor parte de preguntas, doctora. El tiempo también es tirar. Hay varias que se quedarán en el tintero, pero en cualquier momento la doctora Andrea, quien les habla, gustosos de atenderlos por correo. Sí, doctor. Bueno, muchas gracias a ambos por resolver las consultas de nuestro público o gran parte de ellas. Asimismo, por sus didácticas ponencias, estimados doctores. De igual forma, a todo nuestro público por haber permanecido conectados durante la presente actividad. Hemos registrado un total de poco más de 800 personas, 808 personas para ser exactos. Para finalizar, recordarles a todos ustedes que el próximo martes 25 cerraremos este ciclo de conferencias con la última sesión, la misma que tocará los temas potestad sancionadora administrativa y prescripción y caducidad del procedimiento administrativo sancionado. No olviden inscribirse para poder participar. Me despido de todas y todos ustedes cordialmente. Que tengan muy buenas noches. Hasta otra oportunidad.